Bueno, listo. Ya se los compartí. Espero que la gente se pueda empezar a integrar. De cualquier forma, ya estamos grabando la sesión. Entonces, antes que nada, abuelo, muchas gracias por sé que anda muy ocupado y sé que ahora anda, eh, siempre ha estado ahí ayudando y viajando, pero yo sé que tiene una agenda y anda muy movido, entonces le agradezco mucho el tiempo y el espacio. Eh, Quisiera empezar la entrevista contándoles rápidamente yo cómo conocí al abuelo. Entonces, nosotros desde acá, desde Frido, tenemos 3 4 años con un negocio de chocolate y cacao. Y después la gente nos empieza a preguntar sobre el lado espiritual del cacao. Y llegan a preguntar por un producto ceremonial. Y entonces empezamos a investigar sobre la espiritualidad del cacao. Y afortunadamente alguien nos recomendó a usted, vi uno de sus videos, después lo contacté y tuve la fortuna de estar hace unos meses en su cacautal, en Miahuatlán, y de ahí se abre esta oportunidad de seguir compartiendo esta manera en que el abuelo comparte desde su herencia, desde sus tradiciones. Y entonces tenemos aquí afortunadamente al abuelo que a nosotros nos ayudó mucho a entender y a respetar también todo lo que hay detrás de la espiritualidad del cacao. Entonces, muchas gracias, abuelo. Quería empezar primero que nos dijera un poquito de quién es Efrén Maldonado, eh, dónde nació, cómo nació y cómo usted se ha desarrollado en este tema del cacao. Una pequeña introducción sobre usted. Ujú. Pues primeramente les envío un cordial saludo en este sagrado día 2 Hat en nuestra cuenta maya que llevamos del conteo del tiempo. Y pues hoy la energía nos invita a descubrir la belleza y maestría con que todo fue formado y creado. El tener también esa conexión con la madre tierra. Y pues yo nací en un cacaotal en la comunidad de Miahuatlán, Cunduacán, Tabasco, que es una palabra náhuatl que significa lugar de las espigas del maíz. Cuando el imperio azteca, los mexicas, colonizaron acá estas tierras, pues una de las cosas que hicieron fue cambiarles los nombres a las comunidades, a los pueblos, a su lengua, a la lengua náhuatl, Nahuatl, pero en nuestra lengua es Ichin, y así Chin. se llama Ujú. Ichin. Entonces, yo vengo de soy la 10ª generación de mi familia materna y paterna que han sido guardianes y cuidadores de sagrados cacaotales. Desde cuando los cacaotales llegaban a recolectar a las selvas, a las montañas, para hacer las ofrendas y para traer también para hacer el chocolate que le llamamos nosotros y para consumirlos en las bebidas que se hacen. Claro. Entonces, siempre yo crecí desde pequeño, lo que mis recuerdos son estar en el cacaotal, conociendo todas las plantas que acompañan al cacaotal, todas las aves también que viven en el cacaotal, los animales que ahí viven también, los insectos, los hongos, todo eso fue que, que lo fui aprendiendo ahí con mi abuelo, mi abuela, mi papá, mi mamá, con todos iba y descubriendo también uno que va haciéndolo, ¿no? Y ya en mi adolescencia, pues también seguí en el cacaotal, ya cuando soy adulto también y a la edad de los 30 años, pues ya mi padre me da un cacaotal, me da una tierra y empiezo yo también a sembrar cacao. Y, y, y heredo posteriormente cacaos ya que eran de mi padre. Y hasta la fecha sigo en ese caminar del, de resguardar y cuidar el sagrado cacaotal.
Del, bueno, hasta ahí le dejamos, ¿no? Porque luego vienen Perfecto. las preguntas. Sí, me gusta mucho. Partiendo de esto, entonces quiero recalcar que entonces usted nace en el cacaotal, o sea, nace en el propio cacao, o sea, como esa es como su Sí, ceremonia de nacimiento, ¿no? Naciendo en el cacao. exactamente. ¿Cuándo usted? Sí, sí, porque realmente la casa de mi papá y de mi mamá, donde yo nací, pues está dentro del mismo cacaotal. No es que el cacaotal esté en un lado y la casa esté en otro, ¿no? Sino está dentro del mismo cacaotal. Y ahí, pues, ahí nacimos todos, yo y mis hermanos y mis hermanas, todos nacimos ¿Cómo ahí. nacieron ahí? ¿Cuándo Sí. fue, cuándo es la primera, si usted se acuerda, cuándo es la primera ocasión que usted hace una ceremonia de cacao? Ya no como, Mm, o como usted como visitante, digamos, ya usted ya como manejando la ceremonia y si nos puede contar un poquito de cómo sucede ese proceso, cómo usted, alguien, su papá le dice, ya tienes que empezar a hacer tus ceremonias, la gente se lo dice, usted siente el llamado de hacer ceremonia, si se sí. acuerda cómo fue la primera vez que usted sale a hacer su ceremonia. Sí, pues durante mi crecimiento y todo, veía yo a mi abuela materna y a mi abuelo paterno también, que ellos ofrendaban y hacían la ceremonia, como también mi abuela cuando ya al tostar el cacao y todo, también como rezaba, cómo ofrendaba, cómo invocaba y todo eso. Mi mamá también cuando ella iba al cacaotal, cómo pedía el permiso, cómo recolectaba también todos los frutos del cacaotal, cómo agradecía, cómo hacía el llamado a los espíritus, ¿no? A los guardianes, cuidadores y protectores. Pero yo ya empiezo a hacer mi primera ceremonia que fue de petición del permiso para sembrar el cacaotal. Fue a los 30 años, cuando ya mi padre me da una tierra y yo Ujú, decido sembrar cacao. Entonces, para sembrar el cacao tiene que la costumbre de nuestro pueblo, de mi familia, pues es, si vas a sembrar algo nuevo, vas a pedirle el permiso a la madre tierra y a los guardianes, a ujú, todo ese mundo espiritual que hay en ese monte, en ese terreno, ¿no? ujú, Y entonces, pues, ahí fue donde hice yo mi primera ceremonia, que fue de petición del permiso a la madre tierra para que sembrar el cacao, ¿no? Y pedirle que esa tierra reconociera ese espíritu de la semilla del cacao. Y pedir el permiso también a los aluches, a los ceneques, a los guardianes también de ese lugar, de esa tierra, que permitieran hacer eso, para que durante se trabajara y todo, pues que las hermanas culebras, los hermanas aves no causaran daño o no hubiera accidentes también, que claro, los aluches permitieran también que donde se iba a hacer el desmonte, o sea, barrer, pues que también no hubiera accidentes, que no nos fuéramos a cortar o que algún árbol nos cayera encima o eso. Ahí, por eso se hace esa ceremonia, la y ceremonia de petición del perdón. la ceremonia de la petición del perdón. Y diríamos que partiendo de esa ceremonia que usted hace para empezar a sembrar, entonces usted empieza a hacer ceremonias a partir de ese, digamos que esa es su iniciación, podríamos llamarlo así. Exactamente. Eso. Sí, y ya después, cuando ya va, o sea, uno ya tiene el conocimiento, pues, ¿no? De cuando vas a buscar las mazorcas para sembrar las matitas, hacer el almácigo, el graneo, pues va todo uno con el ciclo lunar, Ujú, pidiendo, de acuerdo a qué fase lunar vas a cortar las mazorcas, cuándo vas a granear, todo eso es con el ciclo lunar agrícola. Y eso también nos lleva a que, bueno, en cada fase de ese ciclo lunar o de ese calendario lunar, pues también hay momentos donde se tiene que agradecer, se tiene que hacer los pagos también. ujú, sí, Y empieza pues uno cuando
ya está plantado el cacaotal Ujú. y empieza a florear, es cuando vas a hacer esa ceremonia de petición del perdón al cacao, al espíritu del cacao y a los árboles que acompañan ahí. Ya también ahí inicias tú en ese momento a hacer tus ceremonias de petición del perdón. Y Eh, pues que estas ceremonias consisten en invocar a todo ese mundo espiritual, a todos los dueños de las aves, de los animales, de los insectos, de los hongos, invocar también a los 20 sagrados nahuales, a los cuidadores y protectores que hay ahí, donde y al Permítame, abuelo, creo que algo le pasó a su micrófono. Permítame. Creo que lo puso como en mute, que no se escucha algo. no me escuchan. Ahí está ya. Listo. Que les digo que en una ceremonia dentro del cacaotal, pues es invocar a todo ese mundo espiritual Ujú, que nosotros lo vemos en los aluches, que son los cuidadores de las plantas pequeñas, ujú, a los cheneques, que son los cuidadores de los animales, ujú, invocar también a cada uno de los espíritus de los animales y de las plantas, de los árboles frutales, los árboles maderables, de los hongos, invocar también a los sagrados, a los 20 sagrados nahuales, a los protectores de cada rumbo, al corazón de la madre tierra, al corazón del viento, al corazón del agua, al corazón del fuego, al corazón de la abuela luna, al corazón del abuelo sol, todo eso, y además invocar a los abuelos y abuelas de uno de nuestros linajes, ujú, de los que han cuidado ese lugar, esa tierra también, porque ellos han dejado esa energía ahí, todo eso, ¿no? Entonces, y en esa ceremonia que se hace dentro del cacautal de petición de perdón, pues se le va a pedir perdón al espíritu del sagrado cacao, a Iscacao y a Axuel y a Ismcané, a Istabay, a Islobón, a Ishel, a Ixná, todas las abuelas, las grandes abuelas también, no, que representan el rostro sagrado de Dios. Y, y le habla uno, pues, porque si se cortó árboles, porque si se cazó animales, porque si no se trabajó el cacautal, se dejó abandonado, ujú, o por otros compañeros que no los cuidan, que no los protegen, que no le dan el valor, o también por el uso de pesticidas, de químicos, de agroquímicos, de hormonas, de todo, o otros compañeros o en otras partes del mundo que trabajan al cacao de una forma esclavizada de monocultivos no, o que lo ven nada más como una materia prima y no le dan este valor sagrado, esta sacralidad que le damos nosotros. Entonces le hablamos a ese espíritu del cacao que no se sienta triste, que, ujú, que, que sea, que nos entienda como humanidad o mm, como personas que muchas veces hay hermanos, compañeros que tienen cacautales, pero que no lo invocan, no invocan su no, espíritu, su fuerza, su alegría, no, su armonía. Entonces, para que esos cacautales que donde no los invocan, sientan también esta energía que cuando nosotros hacemos esta ceremonia, para que ellos sientan también que los hablamos, que los llamamos. qué bonito. Y así es en ese, la ofrenda que se lleva para esa ceremonia, pues son de tres ofrendas que hablamos siempre. La primera ofrenda, que es la del, donde va el pozol, va la miel, va el chocolate, va la chicha, va el tabaco, va el pollo. Esa es la primera ofrenda. Y que esa ofrenda es para todo ese mundo espiritual que se invoca y se convoca. En la segunda ofrenda van todas las semillas, que Ujú, es de los frutales, de los de verduras, de hortalizas, de flores, de todo lo que se da dentro del cacaotal no, y dentro de la milpa. ujú, Y ahí se acompaña
se depositan todas las semillas y también se va a alimentar a la madre tierra con las 13 bebidas sagradas ujú, que se hace. De ahí la última ofrenda es la ofrenda de las velas, las frutas y las flores que hacemos. Esa tercera ofrenda es una ofrenda donde le hablamos pues a todas esas deidades, a todo ese mundo espiritual, de ujú, todo eso que ellos nos dan del cacaotal, pues que es para compartirlo con nuestra comunidad, con la humanidad entera, y también las flores representan esa palabra florida, esa construcción de esa casa común, de ujú, otro mundo posible, de estar construyendo esa, esa vida digna para toda la humanidad entera, ¿no? Y ujú, las candelas representan pues esa luz, ese estilo de vida que tiene uno de conectarse con esa ínfima, intrínseca conexión con todo lo formado y lo creado que hay dentro del cacaotal. claro, Ese, esa vida que debemos de tener en armonía y en equilibrio, esa vida plena. mm, Entonces, a eso nos invita a llevar, aunque estamos pidiendo perdón en esa ceremonia, pero queremos, lo ideal es todo eso en armonía y en equilibrio, que no se rompa la armonía y el equilibrio. por lo que Y nos, esa la, ah, no sé, sí, digo, por lo que nos cuenta, hay muchas ceremonias dentro de las ceremonias, o sea, hay muchas cosas pasando, no solo es de un sí, perdón, nos está hablando también de algo próspero, de un futuro próspero también, ¿no? Eh, exactamente. conectada con la comunidad. Entonces, Ujú. solo yo aquí como para enfatizar o recalcar cosas que el abuelo nos está diciendo, y es que, o bueno, lo haría como forma de pregunta, abuelo. Usted habla que, o desde su tradición, la persona que hace ceremonia tendría que estar cultivando cacao, tendría que saber, Sí, claro. tendría que entrar primero al tema del cultivo, porque creo que entonces lo que quisiera llegar a decir con esto es que creo que estamos llegando, y me incluyo, llegamos a la espiritualidad del cacao. Al espiritual la pongo entre comillas, por esta nueva forma, tendencia de que hay muchas ceremonias, pero no sabemos los pasos que hay detrás o primeros para llegar a la ceremonia. Entonces, aquí uno de esos pasos es, bueno, primero hay que saber cultivar el cacao, primero hay que cultivarlo, ¿no? Porque parece que en Sí, su tradición, pues primero lo tiene que cultivar. Es como usted me dice, primero pido perdón para cultivarlo antes de hacer ceremonia. sí, claro que sí, desde nuestra tradición maya, Maya Yocotán, de las planicies de acá de México, Claro. y es en ese sentido, ¿no? De que uno como sacerdote maya, como guía espiritual, tienes que tener esa conectividad con todo lo que existe dentro del cacaotal, con ese mundo visible y con ese mundo invisible, con ese mundo espiritual, Mm, con que se está moviendo ahí y que le claro. está dando la fuerza que lleva la semilla del cacao, ¿no? Y que ese cacaotal, llamamos cacaotal a donde sembramos los árboles de cacao junto con todo lo que lo acompaña, con Ujú, todos lo que son sus madres, sus padres, los que son sus hermanitas, los que son sus collares, todo todo el mundo de todo el plantas universo. y de árboles, de insectos, del mundo que hay debajo de la tierra, que viven sobre la tierra, que viven el mundo, la vida aérea también. Ujú, Con todo eso está íntima e ínfimamente conectado uno. Y mm, ahí es donde tenemos que mantener esa armonía y ese equilibrio, porque nosotros no somos los dueños, nosotros simplemente somos guardianes, cuidadores de ese, que no se rompa esa armonía y ese equilibrio, que ok. no se rompa, que haya esa tristeza o esa explotación del cacao o de los que lo acompañan o de los animales que hay ahí. Pues, Entonces, en ese sentido, el espíritu del cacao y de todo lo que habita ahí
reconoce nuestra voz, reconoce nuestro corazón, reconoce nuestra mirada, reconoce nuestro aliento. Entonces se crea ese vínculo profundo que hay. Wow. Y ahí es, en ese sentido, que tenemos que hacer esa amalgama, ¿no? De esas ceremonias que hay dentro del cacaotal, Ujú. porque hay también otras ceremonias, esas ceremonias directamente al cacaotal son las del perdón, cuando vas a hacer sembrar un cacaotal, del pedir el permiso para hacerlo. Luego, para pedir el perdón cuando ya está en floración. Cuando se van a recoger los primeros frutos del cacaotal de la cosecha, vas a hacer una ceremonia de agradecimiento, donde tú le agradeces por la abundancia, donde tú le vas a hablar para qué se va a usar eso, ¿no? Y Mm, aquí es un principio y una enseñanza que nuestros abuelos nos han dado fuertemente y que no podemos romperlo, ujú, que es el que tiene un cacaotal, el dueño o los dueños van a ser los animales, los insectos, las aves, todo lo que vive ahí, que se va a alimentar de ese cacaotal. Los segundos dueños son la comunidad, o sea, el compartir de todo lo que sale del cacaotal hay que compartir. Y si te vienen digamos, a pedir semilla para sembrar, no la tienes que vender, la hay que darla. De cualquier árbol frutal o de cualquier hortaliza que haya o del mismo cacao, se tiene que regalar. Y el tercer dueño ya eres tú el que vas a poder usar lo que sale del cacaotal. Ya sé, y ahí en esa ceremonia de agradecimiento le dices tú al guardián, a los protectores, cuidadores, a los dueños, que te permitan usar esa cosecha, esos frutos, porque vas a agarrarlo para hacer tu casa o para ayudar, o le dices para qué lo vas a necesitar. Entonces, esas son ceremonias que se hacen directamente al cacaotal. Luego hay otras ceremonias que hacemos en el cacaotal, por ejemplo, cuando hay un matrimonio que se va a casar por la tradición ujú, maya, ujú, yocotana, ujú, lo hacemos dentro del cacaotal. ujú, Tiene que ir la pareja, los familiares, tanto del novio y de la novia, y las amistades, la comunidad, a hacer ese ritual de matrimonio en el cacaotal. Hay otras ceremonias que son ceremonias de sanación dentro del cacaotal para alinear o para armonizar el espíritu de la persona que está en desarmonía, en desequilibrio, que está enfermo. Se hace ahí donde se invoca pues la fuerza y el espíritu del sagrado cacao y de todo lo que habita ahí, claro, para que la persona vuelva a centrarse y vuelva a obtener su armonía y su equilibrio. mm, Esas son, luego van a ver de cuando haces ceremonias de sanación, mm, para sanar. Luego también hay otras ceremonias cuando hay dificultades o hay tragedias en ujú, la comunidad. Tú ujú, vas al cacaotal, llevas tu ofrenda, invocas, convocas y pides pues que esa fuerza, ese espíritu del sagrado cacao nos ayude a limpiar, nos ayude a unirnos, nos ayude a que se vayan las enfermedades. Por ejemplo, ahora con lo de la pandemia de que mm, hubo del COVID, se claro, hizo ceremonia, se invocó a los guardianes, a los cuidadores, que vinieran los sagrados vientos y que sacaran, que no ah, dejaran que llegara ese virus. ok, Entonces, y sí resultó, porque en nuestra comunidad no hubo muerte por COVID, no hubo como 3 o 4 casos nada más. qué Entonces, fuerte, despertamos pues a ese mundo espiritual para que nos ayude a nosotros, ¿no? A la comunidad, al pueblo, ¿no? claro, Luego van a haber otras ceremonias que se hacen con cacao, ah, que ya son la ceremonia, por ejemplo, cuando una mujer da luz, se le va a hacer su ceremonia de cierre que se le llama.
que ujú, son tomar 13 granitos de cacao, ujú, ponerla en el saumerio, claro, en el acero, pues, ujú, y se va a sahumar al niño o a la niña, pidiéndole al espíritu del sagrado cacao que le dé la fuerza para que ese niño no se nos enferme, para que ese niño tenga sabiduría, para que ese niño se sepa sembrar, sepa crecer bien y todo, sí, que se olvide de la fuerza del cacao, del espíritu. Y a la mamá se le sahuma para hacer su cierre de su vientre y que vuelva a quedar que no quede con vientos adentro en el vientre y que no, mm, y su vientre no quede frío tampoco. Por eso el espíritu del cacao le da ese calor y la cierra también. Eso es en la casa. De ahí va a haber otra ceremonia a las criaturas, a los niños, a los 13 días de nacido, que se hace el horquetamiento que le decimos nosotros, que es la siembra de la placenta y el condón umbilical se va a poner en el caballete de la casa. Ahí se deja para que ese niño tenga esa identidad, tenga ese origen y que tenga ese arraigo a nuestro pueblo y a la familia. mm, Y también se va a presentar en las cuatro esquinas de la casa entregando ofrendas de granitos de cacao y sahumando también con cacao. ok, De ahí va a haber otra ceremonia a la edad de los 13 años, mm, cuando ya ese niño o esa niña ya tiene conciencia clara, que le decimos nosotros, y mm, se le entrega su envoltorio sagrado, ok, que es el envoltorio sagrado no es más que la cruz cósmica o la cruz maya, ujú, y es donde le decimos cuál va a ser su destino, cuál mm, es su visión que va a tener aquí en la tierra. Y entonces se le va dando, desenrollando ese envoltorio mm, para darle a conocer sus cinco sagrados nahuales que lo van a acompañar, que lo están acompañando. Entonces, en cada uno de samar de los nahuales que le decimos, se entregan granitos de cacao. mm, Bueno, de ahí hasta los 20 años, que se hace otra ceremonia a ese niño, que ya es un joven o una joven, ajá, que es la ceremonia del sembrado, que le llamamos nosotros, el ser guinal. El ser guinal y el sembrado quiere decir que ya tú estás apto para tener servicios en tu pueblo, en tu comunidad, para que ya puedas dar. ¿Mm? Y se le da consejo. Por cada consejo que se le da a esa muchacha o a ese muchacho, se va quemando un granito y mm, otro granito se le va dando a él para que tenga dentro de su envoltorio sagrado. Entonces, de ahí, eso también se hace ahí en la casa. Solo De una ahí van a pregunta ver, aquí. ¿Hay algún ajá. tipo de ceremonia que no se hace dentro del cacautal? O sea, es porque ya ve que ahorita hacen muchas ceremonias y nunca pasan en el cacautal. Pareciera que Ah, la ceremonia tiene que pasar en el, o sea, tiene que ser en el cacautal, sí, siempre. tiene que ser o en la casa que está dentro, precisamente pues está dentro del cacao tal, digamos así. De ahí hay ceremonias que hacemos, digamos, comunitariamente cuando hay asamblea, Mm, cuando vamos a tomar acuerdos y ujú, que ya se llegó al acuerdo, que ya hubo el consenso, entonces tomamos el cacao, el chocolate que le llamamos nosotros. ujú, Un chocolate es una bebida que hacemos, una bebida líquida de cacao con un poquito de maíz y un poquito de miel. Y ya ujú, cuando se llegó a ese acuerdo, en la casa Giral o en la delegación, en la plaza pública, tomamos el chocolate, entre que es todos. el amarre de la palabra, ya que nadie va a salirse de ese acuerdo. Bueno, bueno, qué De interesante. ahí, hay otras ceremonias de sanación, que es cuando está en una familia, tiene enfermo a alguien, pero que esa familia está enferma toda, decimos nosotros. Acá concebimos la enfermedad como toda la familia y toda la comunidad. Entonces, se va a preparar chocolate, se va a hacer ya sea
dependiendo qué enfermedad tenga, si es en el cuerpo físico, en el cuerpo emocional, en el cuerpo espiritual o en el cuerpo racional. Entonces van a hacer las tomas de cacao que vamos a hacer con esa familia, donde digamos, por ejemplo, si un muchacho de 20 años, digamos, tiene un problema de una neurosis, Ujú. de mucho, de, Ansiedad. de- sí, emocionalmente y todo eso, o que perdió a su esposa y todo eso, entonces vamos a hacer una toma de 4 días para trabajar ese cuerpo emocional. ¿Mm? Ok. Y esa toma de cacao lo va a hacer junto con toda su familia o con todo lo que, amistades, todo lo que, con lo que él quiera invitar, y se hace esa toma precisamente para ir sanando esa parte de esa enfermedad. ¿Sí? Claro. Pero es, no es una, o sea, nosotros la ceremonia, porque ahorita las ceremonias que se hacen actualmente son precisamente del 2012 hacia adelante, fueron que comenzaron, y son ceremonias que le dicen ceremonia de cacao, pero realmente no son ceremonias, esos son círculos tomando cacao, círculos reflexionando con cacao, o círculos para animarte, porque nosotros realmente la ceremonia tienes que invocar, tienes que convocar a todo ese mundo Mm, espiritual que hay dentro del cacao, tienes que, esa energía que trae esa semilla de cacao, ¿no? Tienes que hacer esas invocaciones y todo. Y lo vas a hacer, por ejemplo, fuera del cacao tal, se hace simplemente cuando hay una enfermedad y que la familia lo solicita. ya. No uno como sacerdote vas a andarla ofreciendo, no. Es cuando se ve la necesidad, ¿m? Déjeme Que se va a llegar hacer. ahí. Déjeme llegar ahí. Ajá. Bueno, solo para cerrar este capítulo, vamos a brincar a estas ceremonias que se ha esparcido. Creo que ahí es un tema importante, pero entonces, solo un punto aquí decir. Entonces, digamos, vamos a poner el cacao, la planta está en otro país, está en otro lugar del mundo. ¿Se puede cultivar cacao ceremonial en África? ¿Se puede cultivar cacao ceremonial en Bali? ¿Sí o no? Y a lo mejor dependería si existe ese universo que protege y que alimenta a la semilla, al cacao. ¿Cuál es la visión de usted? Digamos, vamos a un ejemplo, que alguien pueda estar, no sé, en Ecuador o en Indonesia, donde sea, y que pueda llamar su cacao ceremonial. ¿Cacao ceremonial se puede crecer en cualquier parte del mundo o necesita esta cosmovisión que usted nos está diciendo? Es que necesita la cosmovisión y la espiritualidad de ese pueblo, ¿no? Y que esa semilla tiene que estar arraigada a ese pueblo, a esa cultura. ¿Sí? ¿Usted lo ha Entonces, encontrado en otras ¿ah? partes? ¿Usted ha ido a otras partes, digamos, otros países, y usted, aunque no sea su misma cosmovisión, entiende que hay otra cosmovisión de ese otro pueblo y usted puede decir, este es un cacao ceremonial? Sí, pero que ese cacao, desde que se va a sembrar, se le tiene que ir haciendo sus rezos, su ceremonia, Ok. tiene que ir conectada fuertemente, y también tiene que tener, digamos, esa conectividad con toda esa bioculturalidad. Tiene que ser un cacao cultivado desde la agricultura ancestral de ese pueblo. ¿M? No podemos hablar ¿Usted lo ha visto, de... abuelo? ¿Usted lo ha visto ¿ah? o solo usted lo ha visto? O sea, ¿usted lo ha presenciado en otros pueblos, en otros países, esa conexión que ustedes tienen desde el cultivar? ¿O Pues usted es que yo... dice, cada quien tiene diferente y, Ujú. pero usted, digamos que, oye, yo sí, Diego, fui, no sé, a Costa Rica o fui a otro lado y sí presencié que tiene ese canto y tiene ese todo, no lo ha presenciado usted en otro país? No, no, por ejemplo, en los países africanos el cacao llegó, no es de ahí, no es nativo.
y los pueblos africanos no tienen esa conectividad de espiritual y ritual ceremonial con el sagrado cacao. Ellos nada más cultivan, siembran. claro. Entonces ese cacao no puede tener una fuerza. ¿Mm? En Ajá, lo que iba a preguntar. Sudamérica, no, o sea, no puedo decirte, pero por lo que veo cómo lo cultivan y todo, no siento yo, porque muchas veces no está cultivado desde los pueblos originarios de ahí, sino es por gente que han llegado y todo eso y que lo ven como un sentido de materia prima y que Claro, ahora que vino el boom de las ceremonias de cacao, pues ellos ya empiezan a hablar que es de un cacao ceremonial y todo, pero no, si no tiene ese ritualismo, esa espiritualidad del pueblo originario y que ese cacao sea originario de ahí también, entonces no le podemos llamar cacao de grado ceremonial, no se le puede llamar, porque no está llevando esa carga espiritual, no claro. está llevando toda esa energía de esa madre tierra donde está ahí, y no está llevando, si no es un cacao originario de ahí, de esa tierra que sea un cacao nativo, pues tampoco no puede, no Claro, está transmitiendo, no tiene un código, claro. digamos, un código genético, una fuerza de origen, digamos así, Claro. de ancestralidad. Otra pregunta. Yo que estuve con usted, ¿cuál es la diferencia de tomar cacao diario o de tomar chocolate Ujú, diario? ¿Y cuál es la diferencia de tomar un cacao ceremonial? Diría que tiene ujú, que ver con el contexto, o sea, con la intención con la que se hace, con el ritual que se hace, y entonces uno puede tomar un 100% puro cacao, pero eso no quiere decir que sea ceremonia. La ceremonia tiene que llevar un contexto y tiene que llevar la raíz. Ya no estamos ujú, hablando del producto, porque digamos que el producto nace desde el cacao, pero usted diría, yo estoy tomando cacao ceremonial, o usted no dice estoy tomando cacao ceremonial, estoy tomando cacao y hago la ceremonia. ujú. Sí, o sea, nosotros tomamos el cacao porque y es un cacao que tiene todo lo que ya les expliqué, pero no en sí no llamamos cacao de grado ceremonial o esas cosas, sino el cacao es la fuerza y lo tomamos diariamente y durante todo el día. Y no lo tenemos así como dicen lo que hacen los círculos de cacao, ¿no? Tantos gramos, tanta dosis, todo eso, y ciertos días. No, nosotros durante todo el día y todos los días, y eso es lo que nosotros nos hace a lo que muchas otras tradiciones dicen, ¿no? Lo voy a hacer para tener una búsqueda de visión, ¿no? Desde nuestra cultura maya, desde nuestra espiritualidad, la búsqueda de la visión es todos los días Es maravilloso. de la visión nos va a dar el aprender a decir sí cuando es sí y no cuando es no, y nos va abriendo la conciencia de cuidar y resguardar y ser hombres guinales, hombres y mujeres sembrados en la realidad que nos toca vivir, cuidando y protegiendo todo en ese buen vivir. Eso es lo que nosotros, o sea, Eso es maravilloso porque, sí, porque ahorita el enfoque está en el producto. Entonces, ujú, se han puesto digamos que la energía la tiene el producto, o sea, este vasito que te tomas y usted dice, no, o sea, no es en el vasito, nosotros ni le ponemos nombre, es en el ajá, contexto en el que está. exactamente, ahí es, y ahí es donde el espíritu del sagrado cacao nos va haciendo hombres y mujeres con una palabra florida, con una palabra cantada, con una palabra y acción en pro del cuidado de nuestra madre tierra, de nuestra comunidad y de la humanidad entera. En ese sentido, no es de irnos y nos vamos a reunir, vamos a meditar, muy bonito ese momento, ese rato que vamos a estar ahí, pero ya salgo y hago mi vida Sí. fuera de lo que yo estuve acá, ya soy otra persona diferente, ¿no? Ah, Otra persona que si puedo hacerle daño a otra persona o puedo
adueñarme de algo me adueña, y no, eso no te, el espíritu del cacao no es eso, No es no te eso. lleva a esa acción, sino es en tu vida cotidiana, diaria, cómo va abriendo esa conciencia personal, conciencia familiar, conciencia comunitaria, conciencia del cuidado de la madre tierra, de la naturaleza, conciencia humana, conciencia Universal. cósmica, conciencia universal, que se va abriendo en espiral. ¿Mm? Entonces, en ese sentido, Déjeme. yo estoy o sea, que a las tomas de cacao modernas que hay ahora, Ujú, que salieron a partir del 2012 para acá, ujú. que es, o sea, no te van a cambiar la vida instantáneamente, no, Claro, sino que o sea, el cacao tiene que estar presente en nuestra vida desde que nacemos, como nosotros, ¿no? Que dejamos el pecho de nuestra madre y empezamos a tomar cacao. claro. Wow. Lo que nosotros tenemos que aprender. O sea, si tú haces una toma de cacao, es porque realmente va a trabajar esa toma de cacao para ser una persona consciente, una persona que te vas a saber integrar, vas a saber a respetar y vas a saber a ver lo bueno, la luz que tienen las otras personas o tu pueblo, tu comunidad, que te va a llevar a cuidar la casa común, Mm, pero no en una burbujita, claro, ¿m? claro, Sino en tu diario actuar, que claro. va a ser así. ¿M? Déjeme tocar un Y punto importante. Dime, dígame tocar un punto importante. Creo que aquí se abre un tema que creo que hay mucho de qué hablar por esta mala información y por este, como usted dice, de este 2012 que se esparce, ¿no? Y por eso yo digo, la gente reconecta con el cacao está, digamos que si el cacao tuviera diferentes salidas, está conectando desde esta parte espiritual, no espiritual, pero no sabe todo lo que hay detrás. Entonces, déjeme poner una pregunta primero y quisiera después abordar más. Si hablamos de lo bonito que tiene el cacao, todo lo que el cacao nos da, eh, yo le preguntaría a usted, ¿el cacao tiene una herida? ¿El espíritu del cacao se siente herido? ¿Se ha sentido herido? Y si sí, ¿cuál sería su herida del cacao? Ujú. Mira, cuando tú cultivas cacao como para explotarlo como materia prima y los que trabajan dentro del cacao tal son explotados, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, del cacao africano, ¿no? Que Muy viene por trabajo de niños, ¿no? claro. Y de personas que no les dan un sueldo digno, ¿no? Sino los explotan, ¿no? Entonces ese cacao va con una carga energética de angustia, de dolor, de sufrimiento. Cuando tú tomas ese cacao, se va a expresar en tus emociones que van a aflorar mucho llanto, te va a llevar como a que veas puras cosas negativas, como que veas la vida nefasta, como que ya no tiene sentido, ¿no? Ujú, Entonces no tiene un levantar del espíritu, ¿no? Sino al contrario, lo aploma más, que decimos nosotros, ¿no? Entonces, cuando tú tomas un cacao que lleva todo un rezo, que lleva todo un cuidado desde la ancestralidad y que tiene todo el canto de esas aves, tiene los aromas de todos los árboles, de todo lo que lo está acompañando y todo, lleva una vibración alta, una vibración positiva, una vibración de alegría. Y es por eso cuando tú tomas ese cacao, te va a llevar a que veas las cosas con mayor positividad, a que sane realmente tu cuerpo, a que sanen tus órganos, a que sanen tus emociones, a que empieces a pensar diferente, a construir los pensamientos diferentes. Entonces, en ese sentido, por eso hay que, o sea, los que hacen tomas de cacao en nuestro tiempo, tienen que saber, cuando menos, cómo ha sido cultivado, cómo ha sido cuidado ese cacao, para saber, porque luego hay personas durante la toma que salen llorando y muchas veces ni lo pueden controlar, todo eso, y salen más lastimados que,
que lo que querían, ¿no? totalmente. Entonces, y también ahí es poner la intencionalidad. Cuando yo voy a hacer un círculo de cacao, ¿para qué, cada quien personalmente tiene que saber para qué quiere tomar ese cacao? ¿Qué Ujú. quiere en qué quiere recibir la ayuda del espíritu del cacao, ¿no? Y el que va dirigiendo tiene que tener esa habilidad de conectar toda la fuerza que trae ese cacao y de saber bien, estar viendo cómo se está moviendo esa energía en el círculo de las personas que están tomando cacao. No es nada más darlo, toma, bébelo y ya. No, tiene que saber conectar, tiene que saber llamar, porque se hace presente todo ese mundo espiritual cuando tú vas a hacer una toma de cacao. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque muchas veces en lugar de ayudar, se perjudica. Claro. Una pregunta, ¿qué siente el abuelo Efren cuando ve que el cacao está siendo comercializado o esclavizado, cuando hay gente que eh, está haciendo la ceremonia con un fin, digamos, no de sanación? ¿Cuál es el sentir de usted? Pues no nada más yo, sino los otros abuelos Claro, los y otros abuelos abuelas que como comunidad. siempre hemos dicho, ¿no? Que es que el cacao, su espíritu, el espíritu del sagrado cacao, no es para que lo andemos comercializando, sino ese gran espíritu que viene desde las estrellas, viene a ayudar, a fortalecernos, para que seamos hombres y mujeres felices y contentos. Y estas personas que están utilizando el cacao como un medio, como un sustento de vida y que organizan círculos de cacao y todo, y si lo ven desde el aspecto nada más para obtener dinero, para lucrar como una forma de vida, tendrán su propia consecuencia. ¿Sí? Van a tener su, tarde o temprano, van a tener consecuencias. Ahora, otros que están también dando toma de cacao, pero desde desde un sentido más de que realmente quieren ayudar, aunque no hayan sido presentados en un Ujú, cacautal, ujú. aunque no conozcan ni hayan vivido en un cacautal, pero lo están haciendo de buen corazón, va ayudando, les va ayudando a transmitir y que no lo ven como negocio, porque el hacer una toma de cacao tiene que ser en forma comunitaria, de que no lo vean que ellos van a invitar, sino que si no le piden el favor, ahí es otra, la energía cambia, Mm, de cuando tú eres uno que da claro, cacao, pero tú dices, para tal mes voy a organizar uno, hago mi propaganda, mi playa, eso no, se pierde esa espiritualidad. Mientras que hay, digamos, un grupo de muchachos o de señoras, ¿no? Que sienten como que el llamado del cacao, que el cacao les puede animar, ayudar, y conocen a alguien que ha tenido eso y lo invitan a que les vaya a dar, pero esta persona le dice, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo para qué tiempo, cuándo quieren, cómo, y tú vas a traer las flores, tú las velas, tú las frutas, y construyen juntos. Yo traigo el cacao, todo eso en comunidad. claro, Y entonces todos juntos van a poner su energía y todo claro, todos juntos van a poner la energía de ese toma de cacao es diferente a la que otro hace, ¿no? Que invite y todo y llama, ya tiene preparado el cacao, ya les da las tacitas de cacao y listo, escuchan un canto y todo eso. Es muy diferente. Entonces, bien que mal, estos círculos o estas tomas o estas de cacao modernos que hay, de una u otra manera va a estar abriendo camino y cumpliendo la profecía o el vaticinio que nuestras comunidades, nuestros pueblos nos han dicho, que es una profecía de la oralidad que hemos guardado como pueblo. Habrá el día en que el espíritu del sagrado cacao vendrá a sanar los corazones de la humanidad entera, de los hombres y de las mujeres. Y sí,
no es coincidencia de que del 2012 para acá empezara como un boom en la toma de cacao, Claro. porque en el año 2012 se cierra un ciclo galáctico de la cuenta larga de nuestro calendario humano y que fue un año galáctico de una energía masculina, de una energía de la razón, Mm, pero se inicia a abrir otro año galáctico con una energía del corazón mm, y que de hecho del 2012 al 2064 tienen que pasar 52 años, que es todo es un ciclo de una generación completa. ok. Mm, Entonces, de esos 52 años es como una transición donde toda la humanidad y donde el sagrado cacao va poniendo esa fuerza para sanar corazones. mm, Por ejemplo, aquí en nuestro pueblo mexicano, sanar esa herida profunda que todavía hay de la conquista. ¿M? claro, Por ejemplo, en Alemania, de toda la guerra, claro. en Japón, del el dolor y el sufrimiento de la bomba atómica, todas esas heridas profundas y dolores que hay en el sagrado cacao está ayudando. Y por eso ves de parte de todo el mundo que andan en búsqueda del cacao, porque es el espíritu, es esa fuerza que ayuda a sanar el corazón, que nos ayuda a equilibrarnos y a armonizarnos como humanidad. Es maravilloso. Lo que le preguntaba de una de primero de cuál era la, la herida del cacao, y creo que podríamos nombrarlo como el tema de la comercialización del cacao. Y después cuando le pregunto de qué siente la comunidad, su comunidad, al ver que el cacao está siendo esclavizado, está siendo comercializado, es porque creo que muchas veces la gente no se está dando cuenta que hay una herida, que al hacer eso están recalcando o están de nuevo tocando la herida de algo. Creo que no se dan cuenta de eso, no se dan cuenta que hay una herida, que hay alguien detrás que se siente a lo mejor no valorado, que se siente a lo mejor que no es la forma. O sea, Ujú, creo que la gente que está hasta afuera, muchas veces cuando le decimos, es que así no es la forma, y ya hay quien se está sintiendo a lo mejor irrespetado, no valorado, dicen, ¿quién? O sea, voltean y dicen, ¿quién? Y entonces desde acá nos ha tocado que es que no conocen herida, no conocen que viene desde... este, Entonces, ¿cómo los hacemos conectar primero con una herida? Que al final de cuentas es una herida comunitaria, porque usted dice, no importa de qué país sea, ujú, todos tenemos una herida dentro y el cacao está ahí para sanarnos. Pero si no veo mi herida, si no veo la herida que le estoy haciendo al nombrarlo como ceremonia, al ponerle un vasito, al tratar de hacer dinero con eso, por eso yo creo que lo bonito, o sea, esta transición es, creo que al final el cacao nos sana, pero para sanar nos lleva a que conectemos primero desde a dónde vamos a sanar. ujú. Primero nos tiene que llevar a Claro que desde dónde ahí vamos a es. sanar, claro. Sí, y es que mira, en este tiempo, en este mundo de de que todo lo vuelve dinero el mercado, Ujú, el comercio y todo eso, y le quita la parte espiritual, ujú, entonces se desvaloriza y no se les da el valor a los que lo siembran, a los que lo cuidan, a los que lo rezan, al que los cultiva, lo va transformando, digamos así, dentro de las comunidades. Entonces, piensan que mucha gente en las ciudades o en otros países, que ya cuando tienes la tacita, que ahí es donde está la fuerza del cacao, la fuerza del espíritu. Y no, es todo eso que viene de generaciones atrás, de todo nuestro linaje, de todo eso.
y trae toda esa carga, trae toda esa memoria, esa fuerza, ¿no? claro, Entonces, no está en el instante de que lo vas a preparar, sino es de donde viene. Y ahí es donde se habla de esa herida, ¿no? De esa herida que ha puesto el mercado que comercializa el cacao, que claro, no ve la explotación o que no se paga lo justo o que claro, no se dice, no, pues este cacao que estamos tomando viene de la comunidad de Miahuatlán, donde lo cultivan así, de esta manera, o sea, que se vea claro, sí, quiénes lo están resguardando y cuál es por qué lo hacen de esa manera y todo eso, que debe de un círculo moderno de toma de cacao, aunque sea que se reconozca de dónde viene ese cacao, quiénes son, porque tiene detrás de esa tacita que estás tomando en ese momento, claro. tiene una historia y tiene Claro. también toda una espiritualidad. Abuelo, Y, entonces aquí, claro, aquí vamos a brincar un punto que creo que es importante porque hay suficiente cacao ceremonial para sanar. Imagínense que la gente se da cuenta de que ese cacao de la tacita no es ceremonial y no trae esa energía. Pero entonces es como si todos entonces van a llegar a los únicos puntos únicos, auténticos, y a lo mejor y por eso, de alguna forma, esta gente que está promocionando su cacao de forma ceremonial, que no es ceremonial, alcanza el cacao, digamos, a sanar corazones de miles y miles de personas, porque eso es lo que yo le preguntaba al principio, ¿cuántos usted cree sagrados cacao tales hay? creo que, de hecho, el cacao ceremonial que lleve toda esta carga de espiritualidad y de rezo, pues no hay, no va a dar para todo el mundo, pero va a llegar, estos cacaos tienen que llegar a los que les tiene que llegar, que tienen que sanar, digamos así. La situación es que las personas que quieren y que se han dado cuenta que el espíritu del cacao lo va a sanar y que no lo tomen como una moda nada más, sino tienen que buscar este cacao, pero no a través de cómo se está dando ahorita, cómo se está esparciendo, sino tiene que haber un peregrinar para llegar a él. Me encanta eso, porque entonces ahí está la respuesta. La respuesta es que como se está promocionando ahorita, no va a dar, porque lo están promocionando que lo tienes que tomar de cierta dosis, de cierta forma, que no es así. Que no es así Y entonces, exactamente. la forma en Eso es, consumirlo, claro, y eso es porque la misma mentalidad, el mismo sistema está creando en torno a al cacao ceremonial, se está adueñando, lo está robando, lo está secuestrando para apropiarse él y decir, bueno, es que si quieres tomar cacao, te va a costar tanto. claro, ¿Mm? claro, claro, Entonces ya lo vuelven comercial, ¿no? claro. Y pierde ahí, desde que ya hay ese sentido de dinero, ese sentido de que, bueno, si no me pagas, no te doy. Sí, Entonces ya se rompe ya todo eso. se rompe la cadena. Otras preguntas, tengo unas últimas preguntitas. Eh, ¿Cuál sería usted, la mejor forma de llamarlo? Creo que también se abre la conversación desde su lado, cómo sería la mejor forma para empezar, si es que se puede compartir. O sea, esa es la otra. O sea, yo ya que estuve con ustedes, lo mejor que podríamos hacer es hacer un vínculo con usted y con su comunidad. Creo que esto es lo más sano desde donde estamos ahorita con este pasa de cacao. Lo mejor es abrir estos canales, que escuchen, porque honestamente, abuelo Fran, es que hay gente que no sabe. O sea, hay gente que sabe y que hace, y hay gente que no tiene idea y que llegan aquí queriendo hacer una ceremonia de cacao y le digo, oye, creo que el nombre no es el correcto. Y dice, pero ¿quién dice que no? Están en cero. Sí, Entonces,
Ah, fíjate, entonces creo que ese es otro. Entonces, ¿cómo usted piensa que se debería llamar y de qué forma? O sea, hay alguien que esté interesado en compartir. ¿De qué forma y cómo se debería llamarlo? Ujú. Mira, o sea, que quede bien claro que una ceremonia de cacao lo que lo hace es el propio pueblo originario que tiene esa espiritualidad y esa conexión con el sagrado cacao. Esas son ceremonias de cacao. Ahora, estas modernas se le pueden llamar círculos de cacao, toma de cacao, Ujú, desde el corazón, ujú, ¿no? ujú, Desde ese punto de vista. Acá conmigo han llegado mucha gente, ¿no? Del Perú, de Bolivia, de Venezuela, de Panamá, diciendo, bueno, es que quiero llevar de tu cacao. Le digo, no, si allá en tu país hay quienes busca las comunidades indígenas, busca a los pueblos de allá, ellos tienen una conexión con el cacao, tienen una espiritualidad y de ese cacao, tómalo, ¿m? Porque eso es que así es. Por eso el sagrado cacao sur quedó en las diferentes partes del mundo y ha llegado hasta ahí, porque desde ahí tiene que ir haciendo la espiral. ¿M? Pero no, digamos, nosotros como pueblos mayas, yocotanes de las planicies de donde se produce, porque no todo el pueblo maya, la nación maya, produce cacao. En la península de Yucatán, acá en México, ellos no cultivan cacao, ni tampoco todos los hermanos de Chiapas producen cacao. Entonces, en ese sentido, se tiene que hacer como esa espiral, ¿no? Entonces, de ver, y en los países, digamos, que no se da el cacao ni nada de eso, pues tienen que tener un acercamiento amoroso y tienen que visibilizar a los pueblos que tienen esa conexión con ok, el cacao, que lo resguardan, que lo cuidan y todo. Pero sí es en ese sentido, porque, por ejemplo, en Panamá, hay pueblos originarios que tienen una gran espiritualidad con el sagrado cacao. Lo mismo en Venezuela, lo mismo en el Perú, lo mismo en el Brasil. Entonces, pero es eso, ¿no? No como lo que ahorita hay, que los que cultivan grandes extensiones de cacao, que usan muchos químicos y todo eso, y ya quieren vender cacao de grado ceremonial, nada más como ese boom que hay ahorita, y que veo que de ahí voy a sacar más dinero y todo. Entonces, no es ese el sentido. claro. ¿No? Es muy interesante porque también creo que ese boom eh, hace que esta energía del cacao salga de nuevo, como usted dice, esta energía femenina, ¿entiendes? Entonces, la gente lo está buscando. Ahora creo que hace falta mucho más educación, mucho más mensaje, ¿no? Mucha más conexión con lo real y con lo auténtico. Eh, para usted, ¿cuál sería la mejor forma de seguir compartiendo la sabiduría del cacao? La mejor forma de seguir compartiendo la espiritualidad y la sabiduría del sagrado cacao es que la conciencia, ¿no? El valorar, el respetar a los guardianes, cuidadores de los diferentes pueblos, de las diferentes culturas en las diferentes partes del mundo, ¿no? Y que cuando alguien va a hacer una toma de cacao, por ejemplo, en Europa o en Australia, que pues honren, digamos así, reconozcan de dónde están tomando ese cacao, quiénes son, cómo están, que lo conozcan, que lo visualicen, pues, ¿m? Claro, Para que ellos tengan ese sentido y que también en su forma de tomarlo, que vayan construyendo lazos, ¿no? claro. No puede estar tomando cacao con alguien que ni conozco, Mm, sino que tiene que construirse lazos, tejer el petate de la vida claro. para que el cacao vaya siendo realmente esa medicina de sanación de los corazones. O sea, yo no me puedo sentar, o sea, nosotros, desde nuestra cultura, desde nuestra espiritualidad, no nos podemos sentar a tomar cacao si no conozco al otro, a la otra que está.
en ese altar, en ese círculo. ¿Mm? Wow. ¿Y en qué también puedo ayudarlo? ¿En qué él me ayuda? Yo soy su reflejo, él es mi reflejo, ¿no? Mm, Entonces, en ese sentido es de construir, construir lazos. construir lazos, ¿no? Y no dejar que el sistema del mercado nos engañe, porque nos está empezando a engañar con este círculo de cacao donde invitan y todo, y ahí van y ni se conocen ni nada, no hacen vínculo. Entonces, el individualismo total, el cacao es comunidad, es familia. ¿Mm? Claro, Entonces, tenemos que fortalecer eso. Son cosas muy profundas y tal vez digan y que no incomoda cuando uno da esta palabra, incomoda a las personas que con ese espíritu y ese afán de hacer dinero y de comercializar a través de disque ceremonia de cacao, que no son ceremonias, eso que quede bien claro. Entonces, esta palabra, esta postura que tenemos nosotros como pueblos mayas y que estamos dando al mundo entero, entonces choca con su manera de ser, ¿no? Entonces, pero sí es que esto va a ir caminando poco a poco, se va a ir concientizando y los que necesiten realmente que el cacao llegue a su corazón para sanar, lo tienen que ya empezar a tomar desde otra perspectiva. mm. Qué bonito. Eh, Creo que como para ir resumiendo nuestra plática, nuestra charla, es que el abuelo Efraín nos cuenta de, de que nace en un cacotal, o sea, luego nace, luego lo cultiva, ha escuchado, ha absorbido las tradiciones de sus abuelos, de sus abuelas, de su mamá, de su papá, y después eso lo forma, lo conecta, y hay una conexión muy fuerte, y después de ahí o pide permiso para cultivarlo, y después de cultivarlo, yo lo que vi es que nadie se está metiendo al cultivo, o sea, Sí, el del sacerdote, estos nuevos sacerdotes ceremonistas, nadie está cultivando cacao. Y hacen ok, ceremonias. Entonces, ¿qué punto tan importante? ¿Quién de todos esos ceremonistas y ahora quién ha cultivado un cacao en su vida? ¿Y quién ha vivido? ¿Y quién ha nacido ahí? Entonces, creo que estos pasos que no vemos hasta que no llegamos con este agradecimiento con usted, con el abuelo Efren, y que nos los hace ver, entonces vemos que hay muchos pasos detrás para llegar a ser un sacerdote del cacao. Y a lo mejor tendríamos que aprender a cultivar primero el cacao y la semilla y ver el fruto y todo eso. Entonces, es maravilloso porque yo sí confío mucho, abuelo Efraín, en que si les mostramos ese camino, la gente se va a maravillar porque es maravilloso. Estar ahí es algo que te enamora, que te seduce, que te invita, que te hace más amigable, como, entonces, pero creo que hay que abrir más también esos canales en los que la gente pueda ver lo que hay detrás. Eh, Esa sería como mi experiencia. Yo alcancé a ver detrás y creo que se lo comenté, se lo dije de manera muy honesta, y yo fui a tratar de entender qué era la forma espiritual. Yo traté de entender la forma espiritual del cacao y al llegar a su casa, que usted me abrió muy amable las puertas, entendí que la espiritualidad no era el vasito y no es la ceremonia, es levantarse a las 5 de la mañana, tomarte tu cacao, ir al cacautal, cortar las cosas que tienes, regresar con los frutos. Eso es la ceremonia. Todo eso es ceremonia. Todo eso es ceremonia. El convivir todos, el que desayunábamos todos ahí, todo eso es ceremonia. Ese vasito es el punto final. Ese vasito es de lo que tomas. Ya es tu punto final de todo el círculo que diste. Y entonces, ahí sí el vasito, como usted dice, viene cargado, porque ya lo cortaste, porque ya lo viste, porque ya hasta lo sudaste. Entonces ya el vasito ya trae, y ya sientes que trae. Y aparte sientes que trae algo tuyo, porque tú también te involucraste ahí.
Entonces el vasito que nos dan ni sí, es nuestro para empezar, porque nos lo da alguien más. O sea, y como usted dice, no sé qué energía traiga de ese alguien más o de ese productor más, porque también hay que decirlo, hay productores que también lo venden como cacao ceremonial y es un productor. ujú, O sea, no solo es el que lo está vendiendo en la tienda, y no solo es el que está haciendo la ceremonia de cacao, viene también desde el productor, y hay productor que también lo está sí, vendiendo así. Entonces, también desde abajo, también se está comercializando, no nomás son la gente ceremonista, también desde abajo se sí, comercializa. sí, Entonces, creo que mira, yo muy agradecido, abuelo, por por lo mucho que usted significa. Yo sí creo que usted es un referente y este es un nuevo movimiento. Yo lo veo así, es un movimiento y con toda la honestidad, esto no es para comercializar, es para profundizar. Ese sería el mensaje. Esto es para profundizar y que cada vez vayamos un poquito más abajo y un poquito más profundo a esa raíz y tratar de mostrar, yo lo veo a usted como un árbol, y entonces tratar de bajar un poquito esa raíz y no quedarnos arriba con esta copita, ¿no? Tratar de bajar más qué hay en ese trasfondo. Y creo que en ese proceso nos hace conscientes. Al ver el proceso da conciencia. Pero si no veo el sí, proceso de nada, si nada más me está poniendo el vasito, yo no entiendo el proceso, pues no tiene ningún valor. claro que no. Sí, y eso es importante, no es lo que yo les digo, ¿no? Tanto el que va a compartir, que va a dar, como el que toma, tiene que tener más o menos claro, o sea, ver cómo es y todo. Y también algo recalcar, ¿no? De los que dicen que son sacerdotes que no tienen cacabotales, ¿cómo van a poder invocar un espíritu, ese mundo espiritual, si no tiene esa conexión, ¿no? Y luego aún más, van más allá, que enseñan o preparan a otros. Y con esa misma mentalidad, no, es que para que seas un sacerdote tienes que enlodarte, que te piquen las hormigas, que te piquen los mosquitos. Tienes que levantar, como decías tú, levantarte a las 4:30 de la mañana. Tienes que saber escuchar las aves y decir, ay, sabes, es esto, está queriéndonos decir esto, ¿no? Es, es eso, por ejemplo, cuando la sagrada ave que nos avisa si va a haber cacao o no va a haber cacao, ¿no? El Chaco, el sagrado Chaco, él nos avisa con meses de antes de que llegue la cosecha si va a venir una cosecha con abundancia o con poca abundancia, ¿no? Es saber leer al árbol del cacao si va a descansar ese año o va a producir también, ¿no? Porque los árboles descansan, ¿no? Ujú, Entonces también es saber respetarlo, ¿ah? Se está tomando su descanso. Todo eso es el ceremonista es la ceremonia diaria, en el diario vivir de nuestra vida. Eso es. ujú, ¿No? Y no nada más vas a ser ceremonista para dar tacitas de chocolate, de cacao. No, ese no es un sacerdote, ese no es un ceremonista. Ese no hace. Por eso es el que da círculos nada más o tomas de cacao. ¿No? y fíjese qué Pero importante. invito a todos, si hay ahorita y si llega todo esto que esta plática, esta entrevista que está, a los que dan cacao, sirven cacao, que tan siquiera pues profundicen un poco más, abran su corazón, Mm, que se quiten y que se salgan de ese mercado, de ese de comercializar de esa forma, mm, porque no van a terminar bien. claro. Mm. Y también solo para cerrar, quisiera eh, dejar como muy en claro que eh, en esta oportunidad que tuve, en las 2, 3 semanas que estuve con usted, eh, creo que lo más bonito o de las cosas más bonitas es que uno puede sentir con usted y con su comunidad que siempre está, siempre está uno, y siempre está la naturaleza y siempre está el sagrado cacao.
por delante de la individualidad. Eh, sí, yo lo he comentado con los amigos, con todo, y le digo, si el abuelo, el abuelo te da tanto, porque se levanta y nos hace desayunar y no somos dos personas, luego somos cinco, luego somos 10, luego, pero te da tanto que, que te despierta en algún momento las ganas de que tú también tienes que dar. Fíjate qué sí, bonito. Hay alguien que te da tanto que te despierta las ganas de que yo también le quiero dar. A él o a alguien más, pero me despertó las ganas de dar. Y eso creo que es una energía muy bonita del cacao. Te va a abrir el corazón para que des más. Entonces, eso es un punto valioso, ese es un punto que necesitamos como sociedad y que yo lo sentí, porque le puedo decir, yo lo sentí, o sea, yo sentí, le tengo que dar algo aquí. Entonces, ahí está, o sea, o sea, la energía ahí está. Ahora hay que, ¿cómo los hacemos entender? También, y creo que también somos responsables nosotros, ya que nos metimos a esto, soy responsable y yo también les tengo que dar ese mensaje a ellos. ¿No? De una forma en la que puedan entender, lo que puedan, que como usted dice, que le podamos poner ese granito de conciencia a esas personas, ¿no? Que están, digamos, malinterpretándole la información sobre el cacao. Pero somos responsables, la gente, yo le digo, nosotros esta comunidad, este movimiento, somos responsables de cómo está el cacao ahorita. Entonces, hay mucho que hacer, sí, y qué bonito, porque hay mucho que hacer, hay mucha tarea. Entonces, pues, querido abuelo Efren, siempre un gusto, me da mucho gusto verlo. Sabe que lo estimo mucho, lo aprecio y como yo le digo, usted es un referente y nosotros de a poquito tratamos de hacer algo, pero para mí es, vayan al abuelo Efren, vayan a ese árbol lleno de cacao, lleno de fruto, lleno de amor y entonces ahí lo sientes, ahí lo vas a sentir. Y no sé si quiere decir algunas palabras más. eh, ya estamos por cerrar la sesión. sí, pues simplemente, ¿no? Que busquemos desde el corazón el acercarnos al espíritu del sagrado cacao y honestamente, siendo transparente y construyendo esa casa común, el tener esa vida plena todo, ¿no? Y entre más das, no nada más cosas materiales, sino muchas veces el dar una mirada, una sonrisa, un apapacho, eso transforma también y eso lo da el sagrado cacao, que tengamos esa manera de ser, de dar sin mirar si vas a recibir o no, no, hay que dar siempre, ¿no? Y gracias, siempre eres una gran persona de luz y tienes un gran compromiso con el sagrado cacao que siento que desde tu corazón y desde tus medios, de donde te estás moviendo, pues estás haciendo que nazca esa conciencia y ese amor verdadero por el sagrado cacao, por el gran espíritu del cacao. Así Y que será. pues las abuelas y los abuelos, a todos los que estamos ahorita viendo esto, a los que vayan a ver esta entrevista, pues siempre que la Iscacao, el señor del cacao Actuel, la abuela del cacao Isuncané, la, la Istabay, el espíritu de la madre Ceiba, que es la Istabay, la, también la Islobón, la Ishel, las abuelas, que siempre toquen nuestro corazón, que entendamos que tenemos que ver en este aquí, en este ahora, en este tiempo, construir nuevos lazos, lazos más humanos, lazos que no los veamos desde la situación económica, desde el dinero, sino desde la humanidad que somos. Así será. Muchas gracias, querido abuelo. Ándale, pues, Estamos en sí, contacto. Muchas gracias. sí, ándale, hasta luego. Sí.